Bueno, aquí ya tenemos a Edwin con nosotros. Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Buenos días, Edwin. Bienvenido y muchas gracias por aceptar nuestra invitación a esta semana de preparación para la vida laboral. Consideramos no sé si me escuchaste ahorita, pero consideramos que eres la persona ideal para que nos pueda hablar sobre esta temática de demasiada relevancia. Y bueno, quiero que tú mismo te presentes y el escenario es tuyo. Muchas gracias a todos. Primero a la universidad por invitarme a este espacio. Creo que lo mejor cuando uno está estudiando este tipo de tecnologías, cuando uno está metido en este mundo laboral, lo mejor es poderlo compartir. Ahí es donde uno más aprende. Entonces me presento, mi nombre es Edwin Muñoz. Fui uno de los pioneros en todo lo que es la robótica computacional. En el mundo es conocido como RPA, de Robotic Process Automation. Tuve la oportunidad de crear una compañía muy importante que exportó estos productos alrededor de unos 15 países. Esta compañía fue líder y pionera en todo lo que es la robótica computacional en Centroamérica y Latinoamérica. Tuve la oportunidad de trabajar en el Ministerio de Tecnología como asesor en tecnologías de ciudades inteligentes, en tecnologías de TV White Space, para utilizar la banda blanca para hacer proyectos de conectividad en regiones rurales. También tuve la oportunidad de estudiar el modelo de M-Pesa, el modelo financiero para la base de la pirámide en Kenia. El año pasado tuve la oportunidad de ser el líder director de transformación digital del Ministerio de las Tecnologías, y este año estoy como gerente de la ESO, que es la empresa de seguridad y proyectos urbanos. Entonces aquí en la entidad nos especializamos en todo lo que es crear o ser el brazo tecnológico de las entidades de seguridad, y también apoyar en todos los procesos tecnológicos, todo lo que es la hiperautomatización, la vigilancia con drones, la vigilancia con personal, todo lo que es la capacidad de poder tener sistemas con inteligencia artificial para poder detectar eventos. Y eso es lo que vamos a ver un poco en mostrarles qué tecnologías son las que se están movilizando en el mundo para que y luego empecemos a ver qué carreras o qué profesiones se requieren para todo este tipo de tecnologías. Entonces, para ya entrar en materia y no dar más preámbulo, entonces les voy a hablar un poco de todo lo que son las nuevas tecnologías, qué es lo que se está viendo en el mundo, y para eso les voy a colocar un video. Me dicen si escuchan el video. No parece escucharse. No, espérame un segundo. Sí, no se escucha. Dame un segundo ya. Espérame ya. Revisa si de pronto es que al momento de dar compartir pantalla te sale una opción. De compartir video, sí, así es. Espérame Sí, ya. el video y el audio. Sí, lo tenía acá. Video y audio. Sure. Espérame un segundo. Lo voy a poner de nuevo. Ahora sí lo escuchan. Sí, ya. Sí, perfecto.
Este es un ejemplo de algunas de las tecnologías que se están manejando a nivel mundial. Entonces, como ven, se manejan sistemas de computación robótica para identificar parámetros en una ciudad, bicicletas que tienen la capacidad de manejar la gravedad, o sea, que uno no se cae dentro cuando ellas están en movimiento. Entonces, vamos a trabajar, voy a contarles hoy todo lo que interviene a través de ellas. Entonces vamos a mirar esos pilares que intervienen en la transformación digital, que primero son los datos, que con ellas son el core más importante, ya que nos permite con la información realizar modelos predictivos, poder aprender de esos modelos. Entonces ya es donde viene toda la parte de inteligencia artificial, cruzar esas variables y poder hacer análisis de la información de una manera mucho más inteligente. Entonces vienen conceptos como Machine Learning y Deep Learning y las tecnologías que se están creando a nivel mundial. Y todo eso enmarcado en los procesos, o sea, cómo los procesos, la persona y no siendo lo último, pero lo más importante es la cultura, o sea, que las personas se cambien ese chip de que no somos capaces, de que no tenemos la capacidad tecnológica de poder crear e innovar nuevos productos. Yo soy el ejemplo uno de ellos. Yo tenía una discapacidad o tengo actualmente una discapacidad o una deficiencia que se llama dislexia, que uno no puede ver las letras de manera adecuada. Y gracias a esta dislexia fue que tuve la necesidad de crear un sistema computacional que robotizara todas las operaciones. Yo trabajaba en un contact center y en el contact center me ponían a digitar muchas cartas. Y cuando uno es disléxico, le da dificultad poder interpretar la información y me saltaba palabras y todo el proceso. Entonces, por la necesidad de mantener el trabajo, empecé a crear un sistema, un robot que realizara esas cartas por mí. Y luego vi que eso se podía convertir en un negocio. Y ahí fue donde creé todo este sistema de robotización computacional. Entonces, lo mismo nos pasa a todos los que estamos aquí en Latinoamérica, donde tenemos que creernos que sí somos capaces de crear tecnología nueva y que sí somos capaces de transformar el mundo con la tecnología que estamos trabajando. Les voy a mostrar aquí un ejemplo de una tecnología que es la analítica de video. Les voy a mostrar un video para que ustedes miren qué tecnologías se utilizan ahí. Yo quisiera que se tomaran un segundo o 2 segundos para que me escriban ustedes qué tecnologías creen que se utiliza para poder construir esta plataforma. Que se tomen unos segundos y leamos ustedes qué opinan, qué tecnologías se usan en este proceso. Aquí dice reconocimiento visual, visión artificial e inteligencia artificial, reconocimiento facial, procesamiento de imágenes, machine learning, inteligencia artificial, redes neuronales, nuevamente machine learning, redes neuronales nuevamente, inteligencia artificial. Excelente, así es. Como ustedes dicen, vemos que tenemos un público muy conocedor. Aquí, cuando ustedes empiezan a ver que el sistema comienza a hacer el perfilamiento de los rostros, entonces lo primero que utiliza ahí es análisis de videos, ¿cierto? Entonces ahí hago un análisis de imágenes y lo contrasto contra una base de datos de información. Entonces ahí tengo analítica de imágenes donde empezamos a perfilar
el procesamiento del video y el cruce de variables con los rostros que vamos identificando. Entonces él va sabiendo cuál es el rostro de un empleado, cuál es el rostro de la persona que tienen que buscar. Y adicionalmente también hay georreferenciación, porque al identificar el rostro le envía un evento a las personas de seguridad más cercana, entonces hace una geolocalización de estas personas y le envía la información de cuál es la que está buscando en este momento. Entonces, aquí empezamos a ver unas carreras muy importantes que empiezan a tener un auge muy fuerte en este tipo de tecnologías. Entonces, primero es todo el tema de seguridad, con todo lo de la pandemia y el coletazo que se viene, la pospandemia, se están disparando todos los eventos de seguridad a nivel digital, se están disparando los eventos de seguridad a nivel físico. Como todos vemos en todas nuestras ciudades, este indicador viene creciendo de manera muy importante. Entonces, las nuevas carreras que se están, o las que están tomando una fuerza muy importante es todo lo que es ciberseguridad, o lo que se llama también a través del Ministerio Seguridad Digital, todo lo que es el análisis, inteligencia artificial, análisis de imágenes. Este está tomando también mucha fuerza porque ahorita vamos a ver otro tipo de tecnologías que tienen la capacidad de analizar las microexpresiones de las personas. Y también todo lo que es la geolocalización. Entonces, poder identificar a las personas más cercanas para poder prestar un servicio. Y ahí comienzan a haber unas economías colaborativas muy importantes. Lo vemos en aplicaciones como Uber, lo vemos en aplicaciones de transporte, en aplicaciones de seguridad, lo vemos en el transporte vehicular cuando se están moviendo. Entonces, eso comienza a generar una nueva generación de empleo que se empieza a desarrollar en ese proceso. Entonces, ¿cuáles en el futuro empezamos a ver que empiezan a desaparecer? Entonces, todo el trabajo de vigilantes, todo el trabajo, por ejemplo, con todo este tema de analítica, toda la parte de contabilidad se va a hacer de manera automática, toda la parte del proceso jurídico, mucha parte de ella también se va a hacer de manera automática. Entonces les voy a mostrar otro video. Please wait while I analyze your face. Hello there, I am Zara and I can feel and share your emotions. I would like to ask you a few questions to get to know you. Let's start. Can you tell me about your earliest childhood memory? Oh, I remember seeing my grandfather died when I was very young. I am sorry to hear that. Supergirl will always be there to listen to you. Hello, beautiful. I am Zara the Supergirl. I will continue with the test. I am sorry for your loss. Can you tell me about your grandfather? Well, I was very young, so I don't remember much, but he was kind. Aquí tomémonos otro segundo para que me digan qué tipo de tecnologías ven que se utiliza en este proceso. Mapeo mental. Mapeo facial. Si quieren me las escriben. Aquí dicen Natural Language Processing, inteligencia artificial, reconocimiento facial, análisis de la tonalidad de la voz, análisis de voz, mapeo facial. Excelente, exactamente. Entonces, todas esas tecnologías que ustedes dicen son las que se utilizan. Entonces, miren que acá él tiene la capacidad de identificar la frecuencia de la voz para identificar las emociones de la persona. Tiene la capacidad de analizar las microexpresiones de su rostro para mirar si está diciendo
el estado de ánimo, si está diciendo verdades, si no está diciendo verdades, todo lo que es el contexto de las palabras que está hablando. Entonces tiene la capacidad de analizar el contexto. Y algo muy importante, que es lo que ya se viene trabajando mucho con los procesos de robotización, es la capacidad de analizar el sentimiento. Como ustedes ven, cuando ella le dice que su abuelo se murió cuando ella estaba muy joven, el avatar se pone triste y hace una expresión de tristeza. Entonces se coloca a nivel de la persona con que estoy hablando y le demuestra, yo también estoy triste porque tú estás triste. Entonces comienza a jugar un papel muy importante porque en este tipo de tecnologías comienza a evaluarse el comportamiento de la persona a nivel emocional. Cuando alguien realiza una compra, está demostrado que el 90% de la intención de compra es emocional. Entonces, al yo tener la capacidad de analizar las emociones con la persona que estoy interactuando, yo ya empiezo a visualizar qué le genera emoción a esa persona para poder hacer un cierre de venta mucho más importante. Entonces comienzan a surgir productos como cuando yo estoy navegando en una página, comienzo a ver los productos que hay en ella y alguna me genera una microexpresión en mi rostro. El sistema es capaz de detectarlo y me trae ese producto al frente. Y luego me trae una tableta de colores. Yo empiezo a mirar los colores y alguno me genera una microexpresión y el producto lo pone en el color que me generó esa microexpresión. Entonces, de esa manera, el sistema empieza a jugar con mis sentimientos y me crea el producto que más se acomoda a mis necesidades. Y de esa manera me lleva a hacer una intención de compra mucho más rápida. Entonces, como ustedes ven acá, también hay un mundo de tecnologías y de nuevos conceptos para poder crear nuevos productos y nuevas formas de comercializar los productos. Entonces, ese trabajo de poder empezar a trabajar con antropólogos, porque miren que los antropólogos juegan un papel muy importante acá, porque los antropólogos son los que estudian el comportamiento del ser humano. Y ahí ellos tienen esa capacidad de enseñarle al sistema en qué momento es que le está generando emociones, cómo conversar con la persona, qué tipo de persona es, qué perfil de persona es con la que estoy teniendo la comunicación, personas que analizan todo lo que es el comportamiento de la voz, personas que analizan todo lo que es las microexpresiones, personas que analizan el contexto de las conversaciones que estoy realizando. Entonces aquí también vemos un mundo de profesiones donde también van a haber muchas. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de estar en Hong Kong y ver un contact center donde el 90% del primer filtro de la entrevista lo hacía un avatar. Entonces el avatar decía cuáles, según las preguntas que le hacía, toda la información que recopilaba, decía si la persona sí era apta para el puesto, para el primer filtro, para seguir el segundo filtro de la entrevista, pero ahí ya filtraba casi el 90% de las personas, porque nos contaban que para poder contratar a una persona tenían que entrevistar alrededor de 50 o 60 personas para ese cargo. Entonces el avatar le ayudaba a hacer todo ese filtro de una manera mucho más rápida y eficiente. Luego ya comienzan a haber tecnologías que nos ayudan a interpretar la información con base en el análisis de toda la información que se tiene en el mundo de Internet. Esto es una tecnología que se llama OpenAI, donde es creada por el mismo dueño de Tesla, por Elon Musk. Se dice que es una de las tecnologías más importantes en este momento a nivel de la inteligencia artificial porque tiene la capacidad
de interpretar la información del ser humano y tiene casi alrededor de 600 millones de registros para cruzar y analizar el comportamiento o el contexto de la información que yo quiero desarrollar. Y está en este momento en proceso de pruebas porque si se utiliza de una manera inadecuada, puede ser muy riesgosa la misma. Entonces, aquí vamos a ver tres ejemplos donde en uno una persona le escribe que quiere una aplicación móvil que tenga imágenes, que tenga 2 o 3 botones y el sistema automáticamente le crea la aplicación en casi 30 segundos. Vamos a ver otro ejemplo donde el sistema le va a traer una información de cuándo se crearon unas empresas y él va a completar el resto de la información. Y otra donde él le va a cambiar el orden de la información que le ingresó y el sistema lo va a completar de manera automática. Entonces vamos a ver este ejemplo. So the first example is an application called Figma, and the developer has built a plugin to Figma that allows users to enter a description of what they want for an application. So in this example, a user is describing an application with a feed and some icons and a user interface. And when he hits submit, the application actually generates an application that looks very much like Instagram. It has all of the buttons, all of the UI, and a scrolling feed. Just astounding in terms of what it's able to do. The next example is a coding example. And so this is dbuild.co, and they're describing an application that is a basic to-do list application. And so what the software is doing is it's generating a React application, all of the functions and procedures, all of the things that are necessary to create a React component to handle to-do. And you can see it works. You can add items to the to-do list. There's all the events and triggers for handling the interactions of the application, and it's all generated on the fly by artificial intelligence. Just amazing what we're able to do with AI, both the design and development aspects. The next example is in Excel. And so we have a table with headers of company, ticker, and year founded. And we ask OpenAI to complete the table, and it's able to fill in the entire table with the data that it thinks we want. Again, it's pulling this information from its corpus of artificial intelligence, and it's trying to be predictive in terms of what it thinks we want in the table. If we don't agree or we want to train it a little bit differently, we can queue it with different elements that start in the table. So here I actually want the table to be filled in starting from the newest to the oldest. And so I put Twitter and Facebook and then ask it to predict the table. And it's able to understand what I'm trying to do. And again, goes top to bottom all the way in, filling in the... Entonces, como ven, ya el sistema tiene la capacidad de analizar la información y el contexto de lo que yo quiero decirle, y él es capaz de completarme el resto de la información. Acá yo quisiera que se tomaran un segundo también para que me dijeran qué tipo de especialidades se requieren para poder crear este tipo de tecnologías. Y también, no, ahorita les hago esa otra pregunta. Aquí dicen que Juan Camilo dice, creo que Machine Learning por lo de predicción. Camilo también dice que Machine Learning. Exactamente, o sea, aquí hay una combinación de tecnologías y de información. O sea, si no tuviéramos la capacidad de acceder al mundo que ahora tenemos de datos, o sea, Internet ya es una fuente de datos bastante importante. Entonces, esa minería de datos, ese análisis de información estructurada y no estructurada, son las que le dan la capacidad al sistema de poder tener deep learning, o sea, aprender de un contexto de información que me dan y tener ese conocimiento de qué es lo que debo realizar. Entonces, aquí hay machine learning, deep learning, análisis de información estructurada, análisis de información no estructurada.
ahora yo quisiera que ustedes me dijeran, se tomaran un segundo y me dijeran qué creen qué tipo de carreras desaparecerían si explotamos este tipo de tecnologías al 100%. Felipe dice contaduría, Rafael dice análisis estadístico, nuevamente dijeron contaduría 2 veces, las carreras de más campo, dice Jimena, derecho, contaduría nuevamente, de recolección y organización de datos. Ok, Jimena aclaró que son estas carreras que tienen que ver con recolección y organización de datos. Armando dice secretaría o una parte de sus labores. Secretaria, supongo. Contaduría, creo que las carreras donde se analizan datos o información. Las financieras, dice Allison. Exactamente. Entonces miren que este tipo de tecnologías también abre la oportunidad de muchas carreras. O sea, por ejemplo, miren que en el segundo ejemplo, donde él hacía la pregunta para crear una barra de tareas con un botón que replicara la misma información que él estaba estructurando, miren que el sistema de manera automática generó todo el código. Entonces también pero, o sea, todo esto no es que va a pasar mañana, pasado mañana, o sea, esto que va a tomar unos 3, 4, 5 años en terminar de estructurar y evolucionar este mismo. Entonces, miren que la parte de generación de código, casi que este tipo de herramientas van a empezar a generar el código por nosotros y va a haber mucha herramienta que va a generar también código. Y así ya con lo que están, para que ya pasemos al siguiente paso, ¿qué nuevas carreras creen ustedes que se crearían al tener este tipo de tecnologías? Rafael dice gente que se encargue de optimizar esas tecnologías. Muy bien. Mira que hay... Desarrollo. Mira que Sí, hay dicen también. Sí, dale. Pero no, es que están diciendo ingeniería de datos, ingenieros de inteligencia artificial, administración de esas tecnologías, urbanismo basado en datos, desarrollo de tecnologías, desarrollo y análisis de datos, una especializada en cómo aplicar la inteligencia artificial, tal vez mayor cantidad de desarrolladores de software. O sea, aquí creo que la ingeniería está como súper bien. Eso, pero miren que también en todo esto, también se empiezan a ver otras carreras muy importantes, como es la lingüística. O sea, para poder analizar el contexto de la información, necesitas personas que tengan esa capacidad de analizar el contexto y poderle enseñar a un sistema de estos para que aprenda el mismo contexto como tal. Comenzamos a ver también carreras muy humanas, o sea, todo el tema de la antropología, todo el tema del análisis y de la información, o sea, personas que tengan capacidad de identificar los datos y poderle dar esa interpretación adecuada para poderle enseñar a un tipo de robots. También lo que decían ustedes, se necesita personal que esté monitoreando este tipo de tecnologías, que la información que nos está arrojando el sistema sí es de manera adecuada, o sea, personas que miren la calidad del mismo. Y segundo, también personas de seguridad. Miren que todas estas tecnologías, el ser humano puede utilizarlas para bien o para mal, como lo mismo que decía Albert Einstein. Cuando él creó la bomba atómica, la creó fue para que el mundo tuviera energía mucho más potente, pero el ser humano se encargó también de utilizarla para cosas negativas. Lo mismo pasa con este tipo de tecnologías. Entonces, personal que le enseña a las otras personas la ética y todo esto es demasiado importante para poder utilizar estas tecnologías. So the first example. Entonces, ahora vamos a pasar al mundo o sea, lo que analizamos ahora es como toda la parte del cerebro,
¿cierto? Si ustedes empiezan a ver esta revolución industrial, es muy importante porque es casi comenzar a replicar al ser humano. Las primeras revoluciones eran cómo hacíamos la vida más fácil del ser humano, pero ahora estamos empezando a ver cómo es que replicamos al ser humano. Entonces, si ustedes se comienzan a ver, a mí en estos días en una conferencia me decían, Edwin, entonces, ¿cuál es el futuro o qué piensas que es el futuro de la tecnología? Yo les decía, el futuro de las tecnologías todavía está tan incierto, pero yo creo que el que más nos va a impactar es cuando nos miremos a un espejo y no sepamos si somos un robot o somos un ser humano. Entonces, eso es lo que estamos viendo ahora. Toda esa réplica del ser humano, cómo se está evolucionando un proceso computacional. Entonces, lo que veíamos ahora es mucho desde la parte del cerebro. Y ahora vamos a empezar a ver tecnologías que están comenzando a transformar toda la parte del esqueleto del ser humano y cómo comienzan a replicar esas actividades. This is Atlas, the world's most dynamic humanoid robot built by Boston Dynamics, a company that was previously owned by Google and now by SoftBank. Thanks to its state-of-the-art hardware and algorithm that allows it to quickly understand instructions. With its 28 hydraulic joints, 4.9 feet of height, and 176 pounds weight, the robot can perform both impressive and terrifying acts, including navigating uneven terrain, jumping around a parkour course, and doing somersaults. All these activities demonstrate human-level agility, so the robot can be perfect for search and rescue operations and performing human tasks in environments where humans could not survive. Miren entonces cómo el ser humano empieza a replicar las mismas actividades y cómo ya en un proceso de robotización comienza a replicar de manera muy similar al ser humano esos movimientos y esas actividades. ¿Ustedes qué creen en este tipo de ejemplo que les estamos mostrando acá? ¿Qué tipo de carreras se requieren para poder crear un robot de estos? Aquí dicen ingeniería mecánica, mecatrónica, ingeniería electrónica, robótica, inteligencia artificial. Y alguien comentó que el desarrollo de estas tecnologías tiene que ir de la mano con la capacitación de estas, porque era una brecha de desigualdad y es cuando empieza el desempleo. Ingeniería de software, nuevamente mecatrónica, ingeniería de sistemas. Okay. Electrónica, mecánica, sistemas. Okay. Aquí alguien dice IoT, biofísica, mecatrónica nuevamente. Okay. Sí, Biomecánica. Exactamente, tienen toda la razón. O sea, aquí intervienen tecnologías como mecatrónica, electrónica, todo el tema de biotecnología, todo el tema de inteligencia artificial, de geoespacial, para enseñarles los movimientos. También médicos intervienen en todo este proceso para enseñarle cómo tienen que hacer físicos, para enseñarles cómo tienen que hacer los movimientos, cómo es el tipo de rotación para que caiga en una posición y no se desbalance, para que mantenga una línea de trabajo. Pero alguien tocó un punto muy importante, el tema del desempleo. Aquí todos los que trabajamos en este tipo de tecnologías
tenemos que comenzar y hasta los gobiernos, tenemos que empezar a crear herramientas que miremos cómo poder sostener la población actualmente, cómo crear impuestos a los sistemas de robotización, porque entonces miren que si ya mucho de los sistemas computacionales que se robotizan, de los robots comienzan a replicar mucha de la labor masiva que realizamos, cómo se va a sostener el sistema de salud, cómo se va a sostener el sistema pensional, si ya los robots no pagan pensión, no pagan salud, y esto es un proceso que subsidia mucha de la cadena evolutiva dentro de una sociedad. Entonces, esos son cuestionamientos que debemos evaluar, que no nos preocupe, sino que nos ocupe. O sea, cómo nosotros desde la posición que estamos estudiando todas estas tecnologías, que estamos creando este tipo de tecnologías, cómo también pensamos en aquellos los más desfavorecidos, cómo tenemos la capacidad de con estas tecnologías poder aportar también al tema social, y ahí es un punto muy importante que tocaron ustedes. Acá les voy a mostrar un ejemplo donde se mide la velocidad del ser humano en resolver o armar un cubo Rubik. Esta es la persona que armó el cubo más rápido en todo el mundo. Entonces les voy a mostrar. Espérenme. Ahora, discúlpeme que me salté. Ahora vamos a ver cómo este es resuelto por la inteligencia artificial. Entonces, quiero que nos tomemos un segundo, que ustedes me digan quién lo hace más rápido, si el ser humano o la inteligencia artificial, y que ustedes digan un aproximado de tiempo de cuánto se puede demorar. El muchacho demoró 4:36 segundos. Que ustedes digan un aproximado cuánto se puede demorar la inteligencia artificial. Un segundo para que digan si quién es más rápido, la inteligencia artificial o el ser humano. Y si dicen la inteligencia artificial, ¿cuánto se podría demorar la inteligencia artificial? Bueno, aquí Rafael dice que la máquina se demora 0. algo. Felipe también, Juan Camilo dice que 3, menos de un segundo, 0.7, 0.5, 0.5, un segundo. Muy bien. O sea, no hay nadie que crea que el humano lo hace más rápido. Nadie nos tiene la fe. Perfecto. Solving in 3, 2, 1. Oh, yeah. Absurdo. Entonces, miren. Pablo dice, el humano hizo a la máquina rápida. Y tiene toda la razón. Y tiene toda la razón, sí. Todas estas tecnologías
son creadas por el ser humano. Pero en ese mismo evento de poder crear ese tipo de tecnologías, tenemos que pensar cómo será el proceso del ser humano en un futuro. Entonces necesitamos muchas personas, psicólogos, antropólogos, pensando cómo vamos a estructurar en nuestro futuro cuando ya mucha de la parte que hacemos como seres humanos se empiezan a reemplazar. Y cómo estas tecnologías juegan es a favor del ser humano y no a favor de la industria y del comercio que estamos teniendo actualmente. Porque como decía alguien, la brecha de la sociedad se va a ver mucho más marcada si uno o dos empresarios son los que dominan el 100% de la humanidad. Entonces, aquí también tenemos que pensarnos que hay muchas carreras que tienen que estudiar el tema psicológico, o sea, ya cuando las personas comiencen, y lo vivimos en la pandemia, todo el mundo encerrado, el tema psicológico está muy aporreado. Entonces, ¿qué va a pasar con estas personas que ya no quieren estudiar psicología, que ya no quieren estudiar antropología? Entonces, ¿qué va a pasar con el ser humano? Entonces, esos son cuestionamientos que tenemos que hacer y poder empezar a buscar cómo los vamos a solucionar. Entonces, ahí veíamos cómo el ser humano comienza a replicar el cerebro, el cuerpo, pero comienzan a haber periféricos que comienzan a jugar un papel muy importante. Anteriormente nosotros necesitábamos para conectar las líneas telefónicas el cable de 8 hilos, para conectar cámaras de televisión necesitábamos los cables de cobre, para conectar audio. Entonces necesitamos para conectar el teléfono, las cámaras, audio, accesos de control, alarma, electricidad, necesitamos un mundo de cables para hacer el proceso. Pero ahora se creó una nueva tecnología también a nivel física que tiene la capacidad en 8 hilos de cobre poder transmitir toda la información, poder transmitir el teléfono, las cámaras, el audio, de blindar ese proceso también a nivel que si ya chuzan estos cables no tengan la capacidad de extraer la información. Entonces, a través de los periféricos también tecnológicos se están evolucionando en el proceso físico y también en el proceso inalámbrico. Entonces, por ejemplo, ya vemos fibra óptica inalámbrica que tiene capacidad de transmitir a la misma velocidad de la fibra óptica, pero sin necesidad de tirar ese cable negro por toda la ciudad, de tecnologías que ayudan a poder a utilizar esa banda de televisión que es TVY Space, que te permite utilizar la frecuencia de televisión, porque ya se liberó, ya todos vemos televisiones a través del internet, quedó esta frecuencia libre que es muy potente porque no necesita línea de vista y permite darle cobertura de internet y mandar videos, audio, lo que queramos a través de estas frecuencias a nivel también de trabajo. Entonces ahí se puede empezar a ver muchos aspectos de otras tecnologías, todo el tema de telecomunicaciones, todo el tema de electrónica, todo el tema de química y física dentro de todos estos procesos. Por ejemplo, esto fue un proceso de espionaje que le hicieron al gobierno de Estados Unidos y fue que le chuzaron los cables. Entonces ahí fue donde también el gobierno empezó a trabajar muy fuertemente en mejorar esos procesos de seguridad. Entonces ya hemos visto cómo están trabajando muy fuertemente en mejorar todo el proceso de replicación del ser humano. Pero nos preguntamos, bueno, ¿y qué se está haciendo para el ser humano? Entonces, se está trabajando en el estudio de la genética del ser humano, en el ADN, y se crean tecnologías como Biotech, que es una metodología que se llama CRISP, que lo que hace es que identificó que nuestro cuerpo es como un algoritmo computacional que se estructura como que tiene un lenguaje y que ese lenguaje se puede transformar. Entonces, por ejemplo, yo a esta edad, si quiero a nivel de genética, puedo cambiarme el color de los ojos, puedo cambiar
mi estructura molecular y poderme transformar para mejorar mi salud, para mejorar mi aspecto físico. Y aquí les voy a mostrar un ejemplo de ello. Imaginemos que estamos escribiendo un texto en ordenador, una novela. En un momento dado, un atacante pretende hacerse con el control de nuestro editor, arrebatar nuestra obra y modificarla a su antojo. No tenemos antivirus, pero podemos hacer una cosa: alterar nuestro texto, cortar y pegar palabras y letras para imitar y desconcertar al atacante. Ahora pensemos que las letras de nuestro texto son cadenas de ADN, las letras que representan las sustancias que componen nuestra identidad más íntima y que determinan desde el color de los ojos hasta qué enfermedades podríamos desarrollar. ¿Se imaginan que cambiarnos fuera tan fácil como cortar y pegar trocitos de ese ADN? Eso es posible desde hace unos pocos años. El método se llama CRISPR-Cas9 y es realidad gracias a los descubrimientos iniciales de 3 personas que han merecido el... Entonces, esta tecnología genética está siendo usada y está siendo probada en los seres humanos ya. En este momento ya hay mucha capacidad para poder mejorar personas que nacen con enfermedades terminales, poderse mejorar a través de esta tecnología que se llama CRISPR. Y ahí también juega un papel muy importante lo que hablábamos ahora. ¿Qué pasa con la gente menos favorecida? Por ejemplo, un tratamiento de estos puede estar valiendo $1 millón al año para poder transformar una persona que tiene problemas, que no puede caminar, no puede moverse sino sus ojos. Ya existe tecnologías a través de CRISPR que le pueden mejorar esa calidad de vida a esa persona y que pueda tomar otra vez la capacidad de moverse y todo eso. Pero ¿qué pasa con los niños o las personas que no tengan la capacidad de pagar ese $1 millón? O sea, ¿cómo hacemos para poder democratizar esta tecnología? ¿Cómo hacemos para poder que el ser humano comience a trabajar en pro del mismo ser humano? Entonces, este es un proceso que es bastante interesante, que se está desarrollando en el mundo. Han hecho muchos ejemplos. Por ejemplo, este es un perro que era así y fue modificado genéticamente. Este otro perro también fue modificado genéticamente y marranos modificados genéticamente. Entonces, también acá hay un proceso de conocimiento demasiado importante que también las nuevas generaciones tienen que empezar a introducirse en ese estudio de cómo evolucionar también al ser humano. O sea, no cómo solo lo replicamos, sino también cómo lo evolucionamos. Ya luego de todo esto, hay toda una metodología para poder implementar todos estos proyectos donde ustedes ven que trabajan los procesos, trabajan la tecnología. Si no le damos ese conocimiento y esas capacidades a las personas para que puedan trabajar estos proyectos, va a ser muy complicado poder generar un futuro prometedor para las nuevas generaciones, porque este acceso también a este tipo de tecnologías es costoso, no es fácil de implementar. Entonces, las universidades, el gobierno y las personas nos tenemos que unir para poder generar ese conocimiento, de poder generar esas tecnologías, de poder generar proyectos que vayan en pro de este. Hay todo un proceso metodológico para generar estos proyectos, de cómo identificamos la necesidad, cómo la segmentamos para equivocarnos rápidamente y poder evolucionar y mejorar, y no dedicar tiempo a las cosas que no nos van a generar valor y poder dedicar mucho más tiempo a las que sí. Cómo hacer toda esa arquitectura y cómo crear esos mínimos productos viables que nos ahorren el tiempo en ese mismo proceso. Y también cómo creamos tecnologías que ayuden a conectar al ser humano. Actualmente nosotros convivimos con muchas personas, pero hay días que hasta ni siquiera hablamos con ellos. Cada uno está en su mundo, cada uno está trabajando. Entonces, estos son tipos de tecnologías que ayudan a enlazar, que se meten a ese mundo virtual y conectan a las personas.
es una aplicación interactiva la cual le permite a los padres comunicarse de una forma más ágil, divertida y segura con sus hijos. Con esta aplicación queremos rescatar todos los valores que se han perdido a través del tiempo y volver a rescatar toda esta parte familiar, donde los padres y los hijos estén en una comunicación más efectiva. Happy Family como la mejor opción para nosotros los militares, porque la moral combativa es lo que más afecta a nuestros hombres, tanto en el área de operaciones como en lugares donde se encuentran lejos de sus hogares. ¿Por qué? Porque si no hay comunicación, si no hay contacto con los seres queridos, si no hay esa frecuente comunicación, ese vínculo sostenido, pues el militar en cualquier teatro donde se desempeñe va a estar bajo de moral, y esto va a afectar incluso las operaciones militares que desarrolla el ejército. Este tipo de tecnologías también tenemos que empezar a construirlas, o sea, como nosotros, como lo decían ustedes, nosotros, el ser humano crea estas tecnologías y nos está separando como seres humanos. Entonces, ¿cómo utilizamos esas tecnologías también en pro de unirnos como familia, de unirnos como personas? Y ahí comienza a generarse también otro mundo de tecnologías, de cómo personas que tengan esa capacidad de análisis, de que tengan esa capacidad de recoger todo lo que las tecnologías nos han quitado como seres humanos, y cómo creamos nuevos modelos de negocios, y de proyectos que permitan unir de nuevo a los seres humanos. Entonces, todo esto, todas estas tecnologías son creadas por algo. Con esto ya quiero despedirme de ustedes, pues finalizar para que ya entremos a una sesión de preguntas. Y todas las tecnologías son creadas por el ser humano y son creadas para mejorar nuestra calidad de vida, para mejorar nuestro tiempo. Entonces, lo que nos tenemos que también preguntar es nosotros, ¿qué nos está robando el tiempo? Que eso es lo más importante. Ese es el mayor activo que tenemos los seres humanos, es el tiempo. Y ustedes, les dejo este mensaje para que analicen y en qué estamos invirtiendo el tiempo cada uno. Hay algo que ahora mismo, en este instante, mientras miras este vídeo que está transcurriendo, siempre lo hace: el tiempo. Es curioso porque, a pesar de ser algo sin existencia física, este somete y controla nuestras vidas. Corremos esta carrera que es la vida, a contrarreloj, y al final siempre nos falta tiempo. Todos los días nos falta tiempo. 24 horas, 1440 minutos, 86.400 segundos, y aún así andamos faltos de tiempo a diario. Tiempo para pensar, tiempo para no pensar, tiempo para amar, para reírme o para llorar, para soñar. Y es que muchas veces gastamos nuestro tan valioso tiempo en cosas que no lo merecen. Empecemos a exprimir al máximo el que tenemos y omitamos las actividades sin pretensión que no nos aportan nada. Pensemos, no pensemos, amemos, riamos, lloremos, soñemos. Porque muchas veces nosotros nos ponemos las limitaciones. Ahora, permíteme que te haga una pregunta. ¿Crees que estás aprovechando al máximo tu tiempo?
eso ya me despido.